Bienvenido a nuestro podcast. Hoy tenemos un gran invitado, un especialista, arquitecto, agrimensor del área de construcción, donde nos va a explicar técnicamente todo lo referente al aspecto constructivo de muchos sistemas de construcción. Nos da mucho placer tener al señor Joel Mata. Venga, muchas gracias, bienvenidos. Gracias, Wally, por la invitación, Edgar. Muchas gracias. Bienvenido, hermano. El señor Joel Mata es un arquitecto y agrimensor y constructor en el sistema de viviendas familiares en la República Dominicana. Y tiene varios proyectos inmobiliarios desarrollándolos y ha desarrollado también aquí en la República Dominicana. Muy bien. Joel, la idea de tenerte aquí como invitado básicamente es poder edificar un poco a nuestros seguidores de los diferentes tipos de formas y modelos de construcción que se usan en República Dominicana y también desmontar algunos mitos que existen con relación al método de construcción de las formaletas, que es muy usado principalmente, tú sabes, en vivienda de bajo costo y también se usa también ya en otros tipos de proyectos. Otros tipos de pero segmentos, que dirías. existen una serie de mitos a nivel de como de leyendas urbanas con relación al método. Entonces, nos gustaría que tú más o menos nos orientes cuáles son los métodos que más se usan en construcción aquí en República Dominicana y para luego ir aterrizando en lo que tiene que ver con la formaleta. Ok. Mira, básicamente, Edgar, aquí en el país, de los sistemas más usados están los proyectos que se hacen con mampostería, con el sistema de mampostería. Están los proyectos que son con pórticos y del que estamos hablando, que es el sistema ya de formaletas, que más que formaletas pudiéramos decirle encofrados metálicos. Ok, encofrados metálicos, sí, yo lo había conocido de esa forma. Así es. Se llama encofrados metálicos y formaletas, básicamente. Muy bien. Okay. ¿Por qué? Es una buena pregunta ahora que me surge. ¿Por qué los promotores, constructores, lo buscan a ustedes? Usted como representa una compañía de construcción especializada directamente en la parte de formaleta. ¿Por qué lo contrario ha ido emigrando tanto el apartamento familiar medio y el apartamento bajo costo? ¿Por qué ha emigrado ahí? O sea, ¿por qué los constructores han ido evolucionando a ese sistema de construcción? Bueno, básicamente, Wally, el sistema ofrece ventajas. Básicamente por eso. Tiene unas bondades en términos de tiempo y costo. Es decir, que un proyecto que se hace con un sistema tradicional necesita más tiempo y más personal para construirse. Mientras que los proyectos que se construyen con el sistema de formaletas, pues esa es la gran ventaja. Y podemos decir que el tiempo se traduce en dinero. Costos, así en es. costos. Por eso es que vemos, y de cara a eso, por eso es que vemos muchas veces un proyecto inmobiliario que nuestros adquirientes compran quizás, que no ven nada, pasan unos meses y no ven nada y de repente hay muchos edificios rápido en el proyecto completo. O sea, es decir, porque por lo que me acaba de explicar, que casi siempre cuando son proyectos así con formaleta, ustedes técnicamente el proyecto hacen un apartamento diario. ¿Tú me confirmas esto? ¿O uno o dos apartamentos diarios? No, ciertamente depende, porque se pueden hacer hasta más. Es decir, proyectos pequeños, sí, es un apartamento diario, pero ya proyectos que son de mayor envergadura tienen hasta varios equipos de formaletas. Cuando tú dices un apartamento diario, nosotros en el término de los formaleteros le decimos una media pacha, que más bien es como son edificios simétricos, que generalmente se hacen proyectos de 2 apartamentos por nivel en una sola edificación, pues se hace la mitad, un apartamento cada día. Ahora, si tú tienes el molde para cubrir la pacha completa,
pudiéramos decir que son 2 apartamentos diarios. Y si tiene varias brigadas trabajando y tiene más equipo, si lo amerita el tipo de proyecto por la envergadura, por el tamaño y por el tiempo, pues se pueden usar más equipos simultáneamente. Te quería preguntar, Joel, en base a ese mismo argumento, nosotros como agente inmobiliario, cuando presentamos un proyecto en Formaleta, hay clientes que nos preguntan si es en prefabricado. Y te quería preguntar si en el sistema residencial se usa la construcción prefabricada. Realmente... Y si de cara a la pregunta de Egan, si realmente eso es prefabricado. Mira, realmente hay sistemas prefabricados de viviendas. Existe. Pero en este caso el de Formaleta no es prefabricado, es fabricado in situ. Es decir, se arma el apartamento en obra, en el lugar, y se hacen los colados o vaciados en la obra. ¿De acuerdo? Es decir, que no es un prefabricado. No es prefabricado, es un sistema vaciado, en pocas palabras. Sistema vaciado in situ. Vaciado in situ. Ahora, es una buena pregunta y un buen oportuno preguntarte, ¿y es seguro el sistema constructivo? O sea, ¿ese sistema constructivo? Sí, claro que sí. Yo pudiera decir que porque es un sistema industrializado, ese sistema tiene más garantía en el sentido de que el seguimiento que se le puede dar a lo que es el proceso constructivo es de mayor calidad que otros. Por ejemplo, es un molde que tú colocas con por ejemplo, un acero que previamente se ha colocado y se ha inspeccionado de que todo esté correctamente y las preinstalaciones. Y luego es un hormigón industrial que viene de una planta que cumple con ciertas características. Eso quiere decir que sí, que es muy seguro el sistema. O sea, de cara al sistema constructivo, técnicamente es más seguro porque tengo entendido que es monolítica la estructura. Es monolítica, así es. O sea, todas las paredes, todos los muros cargan. Todos los elementos conforman lo que es la estructura común. Una unidad. Así es. Entonces, monolítico, vamos a explicarle a la audiencia que es monolítico para que los que no manejen el término lo puedan... Sí, no, lo que acabo de decirte, que básicamente es un sistema que forma toda una unidad. Una unidad. Así es. Entonces es seguro. Es muy seguro. ¿Y qué concreto, qué concreto usa? Es decir, cuando ya se arma la estructura, tú tienes el molde ubicado en el espacio donde se va a hacer el edificio. ¿Qué concreto ¿Qué hormigón tú quieres decir? ¿Qué hormigón se Sí, bueno, eso está estandarizado prácticamente. Es un hormigón 210, lo que generalmente se usa, aunque hay hormigones de menor y de mayor... Plasticidad. Plasticidad. Bueno, de mayor capacidad. Capacidad, perdón. Sí. Capacidad, perdón. En este caso es el hormigón 210. Generalmente se está usando en prácticamente todos los proyectos que se construyen con formaletas. ¿Cómo funciona el tema del 210? O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La capacidad de carga. 210 son 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Esa es la capacidad de carga de ese hormigón. Okay. ¿Se utiliza para proyectos de 4 niveles o de 0 a 20 niveles? Los hormigones me refiero de cara a la formaleta, me refiero. O sea, es decir, tú puedes utilizar un hormigón 210 en un proyecto inmobiliario, un hormigón, o sea, de hecho, sí, se usa el hormigón 210. Ahora bien, la capacidad de carga del hormigón, generalmente el ingeniero estructuralista, que es quien diseña la estructura de la edificación, es el que especifica el tipo de hormigón que se debe usar. O sea, dependiendo del diseño del proyecto, el diseño estructural que tenga, las alturas, pues así mismo se especifica el tipo de hormigón que se debe usar. Porque estamos hablando, por ejemplo, de proyectos que son de alturas bajas, en este caso, sí, 4 niveles. Hasta 4 niveles. Pero se pueden hacer torres
como las hay aquí en Santo Domingo, hechas en formaletas, y en Santiago y en otras partes del país, que están perfectamente hechas en formaletas. Que yo sé, permíteme reírme un poco, que sé que tú vienes con un proyecto de cara a a un promotor que va a desarrollar un proyecto inmobiliario de torre de apartamentos. Es probable, es probable. Sí. Vamos a ver qué pasa más adelante. Pero sí. Entonces, afianzándonos ahí, Joel, es decir, que hay proyectos inmobiliarios y hay edificaciones que tienen más de 4 niveles, hechos en formaleta. Sí. Claro que sí. ¿Y hasta cuántos niveles más o menos se estipula? se ha utilizado aquí? Bueno, aquí la torre más alta que yo sepa es hasta 16 niveles. No sé si fuera de la ciudad pues hay en formaleta que sea más de esa altura. Mira, créeme, yo, en contexto de lo que me dice Joel, yo visité un proyecto inmobiliario en Santiago, hecho entero en formaleta y algunas piezas o sea, de un diseño muy friendly, muy bonito. O sea, créeme, combinaron las formaletas con elementos prefabricadas. Contemporáneo el diseño, muy básicamente. contemporáneo, que me dejó impactado, que si no me dice que es formaleta, para mí sí era pórtico o algo así. Créeme, de 17 niveles, imagínate, un edificio impresionante viendo todo el valle de lo que es Santiago, muchas partes de Moca, por lo menos el sitio donde yo vi. Y es impresionante ver ese tema de construcción. Bueno, de hecho, en países como Colombia, que son pioneros en el sistema, tienen edificaciones. Formaleteros son, Sí. Las torres tienen alturas, yo vi hasta más de 20 niveles por ahí. Uf. Así es. Wow. Y es importante porque generalmente el objetivo de tratar este tema tiene que ver con muchos mitos que tienen que ver con la formaleta. Un mito importante era el de la seguridad, que ya más o menos lo tratamos. Y mucha gente se pregunta si es seguro la formaleta por un tema de que en la visión del consumidor está que seguro es una columna. O block. O block. Entonces, ya aclaramos que es seguro, pero vamos a afianzarlo un poquito. Por ejemplo, a nivel sísmico, cómo se refuerza esa estructura, ese método de construcción para enfrentar un posible sismo. Bueno, de hecho yo te diría que nosotros aquí en el país tenemos unos reglamentos bastante actualizados. Y hay muchos profesionales del área de la ingeniería estructuralistas muy preparados. O sea, yo creo que nosotros aquí en el país tenemos bastantes profesionales muy buenos. Y también las instituciones del país también, por ejemplo, el ministerio lo que es el MIBET ahora, lo que antes era el Ministerio de Obras Públicas, hace que se cumplan lo que son los reglamentos. Generalmente esos proyectos que tú ves que se están construyendo, todos pasan por ahí, pasan por el filtro de las revisiones del lugar. Qué bueno. Y sí, nosotros aquí creo que tenemos buen sistema. Claro. Entonces la construcción, un edificio, yo compro un apartamento en plano, que va a ser en formaleta. Cuando yo me vayan a entregar mi llave, yo me voy a mudar mi apartamento va a ser seguro a nivel de estructura y a nivel de resistencia. Y la calidad. Sí, mira, en términos generales sí. Lo que sí que es muy importante que el que vaya, por ejemplo, a comprar una propiedad, es bueno que se asegure y que investigue lo que es la responsabilidad, ¿verdad?, del promotor, del constructor, que sea un constructor reconocido. O que tenga un fideicomiso. ¿Verdad? O que tenga un fideicomiso que le da cierta seguridad, pero aparte de eso, que se sepa que ha sido construido, ¿verdad?, cumpliendo con todas las normas, con las normas y los estándares del lugar. Uh-huh. Y que ya el constructor tenga una trayectoria. Y que tenga una trayectoria, exactamente. Sí, porque sí, estoy de acuerdo. Sí, pero en general aquí hay muy buenos proyectos y de muy buena calidad en el país. Otro mito, Joel, la temperatura ambiental.
quema caliente. Bueno, en ese sentido, si el proyecto está diseñado que cumpla con lo que son ventilación cruzada, es cierto que, por ejemplo, el hormigón es, o sea, es más caliente, Macizo, vamos a decir, que el calor Lo retiene. lo retiene más que otros materiales. Okay. Pero si está bien ventilado, no hay ningún problema. Ningún problema. Así es. Excelente. No, yo pienso que, Joel, tú has contestado muchas preguntas que van de cara al adquiriente, o quizás no al adquiriente, va de cara al público en general, porque quieren saber cómo funciona el sistema. Y tú que eres experto en Formaleta, constructor, en constructor inmobiliario en el sistema de Formaleta, que tiene una empresa dedicada a ese sistema, vamos a decirlo así. Me imagino que tú tienes muchos clientes que te preguntan también constantemente, que vienen el sistema tradicional, que es pórtico o block. Joel, te preguntan, pero ¿en qué tiempo lo hacemos el proyecto? Que es una pregunta muy importante ¿en qué tiempo? Mejor un constructor te pregunta, Joel, pero ¿en qué tiempo cuándo vamos a arrancar? ¿Cuándo vamos a arrancar a ejecutar el proyecto? Que imagino que te preguntan. No se preocupe, que yo lo hago en 8 meses. No se preocupe, que la parte civil yo la hago en 8 meses. O sea, un proyecto No depende, Wally. Siempre va a depender el tamaño del proyecto, pero con una buena programación el tiempo se planifica y se hace en un tiempo, dependiendo del tamaño. En un tiempo, pudiéramos decir, adecuado. Pero respondiendo también lo que decías ahorita, generalmente ya la mayoría, por ejemplo, de personas que solicitan nuestros servicios ya son constructores que conocen el sistema. Okay. Es cierto que le hemos hecho proyectos, por ejemplo, a constructores nuevos, por primera vez, que no conocen el sistema de Formaletas, pero esas preguntas, esas inquietudes que ellos tienen, uno se la contesta y se le disipa. Pero generalmente... Después que aprenden a usar eso, no quieren hacer... Hermano, mire, después que un constructor que ha construido anteriormente con sistemas tradicionales prueba el sistema de Formaletas, continúa por esa línea. No hay forma de darle para atrás. Porque es la facilidad. O sea, es que es un sistema muy beneficioso. Mira, sí. Tú sabes una cosa, que yo en otras ocasiones había hablado con el mismo Joel y con otros constructores también, que sé que Joel le ha hecho trabajos, que me dicen, antes yo tenía, tenía 40 obreros. En el sistema de Formaleta, tú tienes menos personal trabajando, por lo menos in-house, o sea, en sitio. Eso tiene menos personal. Eso te da una tranquilidad por un lado, porque los materiales no se pueden canalizar por otra vía. Hay más control en el personal. O sea, son detalles que el constructor, me imagino, que tú como constructor, tienes muchas aristas cuando tú no tienes un sistema de construcción de Formaleta, que tú te lo ahorras, vamos a decirlo así. No sé si lo expliqué correctamente. Sí. O sea, el promotor y constructor, vamos a decirlo así, cuando está usando Formaleta, la construcción es más limpia. Sí, porque es que inciden muchos factores en el sistema que hacen que la obra se vea mucho más limpia. Así es, porque hay mucho menos desperdicio. Y es por el sistema en sí, básicamente. No, y tú ves la pared derechita. Ese otra también. Ese otra también. Pared derechita. Tú dices, ven acá, pero... un molde. Porque el molde lo permite. Además que el pañete dentro del apartamento, la terminación queda más bonita. O sea, son muchas aristas que la Formaleta te permite, vamos a decirlo así, te permite de cara al adquiriente, que dice, wow, pero la pared se ven perfecta. Por ejemplo, viene la mano de obra, que obviamente viene la terminación de detalles y cosas, pero la Formaleta te permite, cuando un profesional maneja la Formaleta, vamos a decirlo así, como el caso de la compañía de Joel, le permite
que la terminación del apartamento quede perfecta. También otro punto, Joel, que quiero preguntar ya en los últimos minutos de nosotros, es ¿cuál ventaja tiene un apartamento? Imagínate un apartamento de 90 metros cuadrados o de 100 metros cuadrados, para hacerlo redondo. Uno con el sistema tradicional block sobre block o pórtico, o uno formaleta. Porque a mí me han dicho muchas veces, Wally, pero este apartamento se ve más grande. Si tiene 100 metros, sí, tiene 100 metros. O sea, ¿a qué se debe eso? Bueno, la diferencia está que cuando hablamos de un apartamento que está hecho en un sistema de formaletas de 100 metros, o sea, el área neta es más aprovechable, porque los muros son mucho más delgados. ¿Qué? Es decir, si estamos hablando de un apartamento que tiene muros de 10 centímetros y tú lo comparas con un apartamento que si está en una torre con un sistema de pórtico, que hay vigas y columnas y muros más gruesos, pues quizás hay área bruta que está dentro del área de lo que es el apartamento, que no es un área utilizable porque es el área de esos elementos estructurales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que en 100 metros de metros cuadrados de un apartamento de formaletas, todos los espacios se sienten y son muchísimo más amplios, porque hay más área utilizable, básicamente. O sea, técnicamente, un apartamento de 100 metros, aunque un apartamento de 100 metros en pórtico y un apartamento de 100 metros en formaleta, en términos de uso, va a aprovechar más el espacio del usuario. O sea, va a tener más espacio, literalmente. Sí, hasta pudiéramos decir que se aprovecha hasta un 10% más. Mucho. Es decir, que en 100 metros... Tiene 10 metros más. 10 metros más. 10 metros más de uso. Es de uso como tal. De uso como tal, literal, ¿eh? Oh, qué bien. Muy bien. Yo pienso que hemos agotado un campo grande del proceso de construcción de cara a la formaleta con el arquitecto Joel Mata de Arquia Green, una compañía que tiene más de 15 años en el negocio, en la industria de la construcción, que creo que puede ser muy viable para muchos promotores del país. Bueno, muchas gracias, Joel, por recibir nuestra invitación y venir a nosotros y dar respuesta a muchos de esos adquirientes que quieren saber muchos temas sobre esto. No, muchísimas gracias a ti, Wally, Edgar, por su invitación a su podcast. Venga. Con gusto. Ha sido un gusto para mí, de verdad. Siempre vas a ser bienvenido. Gracias. Y nada, a nuestros seguidores, recuerden compartir este podcast, darle me gusta y darle seguir. Hasta luego.